Mi nombre es Fernando Buitrago. Este es el programa Buitrago Vertical que se transmite por Buena Radio, Santo Domingo Este, Ciudad Trinitaria. Hoy vamos a tocar un tema que va a ser recurrente, pero empujado por la opinión de un conocido historiador y analista político dominicano llamado Iván Gatón. Iván Gatón, a quien vi desde hace muchos años unos debates que se hacían en un... Recuerdo que la primera vez que yo vi a Iván Gatón, si mal no recuerdo, fue en un debate de si Trump llegaba a la presidencia o no. Ojo, cuando Trump empezó la campaña de su primer periodo. Pero últimamente, con sus apariciones, y hay que dar crédito, en Alofoque, en la cadena Alofoque, con el doctor Guerrero Heredia, saludo desde aquí al doctor Heredia, Iván Gatón entonces comenzó a tener preponderancia, a salir más, o sea, con más visualización. Lo mismo le pasaba al doctor Guerrero, que estaba en una cadena anterior y por estar en Alofoque y cambiar la línea de programa, han podido acceder ambos a nichos a los que antes no llegaban. Iván Gatón, no sé por qué, ha dado dos opiniones en las que yo estoy totalmente en desacuerdo con sus posiciones. Primero, él y José La Luz dijeron de que Irán no tenía, al inicio de la guerra de los 12 días, se aventuraron a decir de que Irán no tenía para responderles a Israel. Irán los hizo quedar mal. Saludo a los que están en TikTok. Estamos transmitiendo en live por TikTok. Sí, Irán les hizo quedar mal. Irán aguantó el vendaval del sionismo israelita con poca defensa antiaérea. Llegaron y bombardearon, pero el arsenal de misiles ultramodernos y ultra precisos de Irán pasaron por diferentes obstáculos que va desde todas las defensas antimisiles del propio Golfo, cerca de Irán, pasando por Jordania, pasando por las antiaéreas y todo lo que es antimisilístico de la ayuda estadounidense en el Mediterráneo, y también el sistema antimisiles de Israel. Las tácticas de misiles y drones de Irán lograron penetrar no solo en Tel Aviv y destruir la base del Mossad, la base del ejército, o sea, objetivos básicamente militares en Israel. Por lo tanto, lo que dijo en ese momento el afamado analista Gatón, parece que él no tenía suficiente información. De hecho, cuando José La Luz, que es otro comunicador que estudia bastante, muchas veces no hemos estado de acuerdo, pero yo no le quito el que José La Luz estudie los temas. José La Luz dijo algo parecido a Iván Gatón, y recuerdo que Fafa Tavera le dijo, pero tú sabes de qué tú estás hablando. Bueno, al día siguiente de Gatón y José La Luz decir de que Irán no podía, Irán pudo tanto que tuvo Trump que salir en defensa de Israel, bombardeando Irán para parar la guerra. Porque Israel no tuvo fuerza frente a Irán. Esas son las realidades. Ahora, Iván, una persona que aprecio y de vez en cuando yo doy play a sus análisis, tengo que reconocer que prefiero a Diego Rusarín, prefiero a Lorenzo Ramírez de Negocios Televisión y
prefiero a Mar Vidal, prefiero a varios analistas internacionales, a The Mexican Family, son buenísimos. También a Jalife, veo mucha televisión, análisis también de España, de Argentina, de Brasil, algunos estadounidenses, que hablan de temas internacionales, por supuesto a Juan Carlos Monedero, y están más objetivos. Y son personas que no necesariamente, también a Pascal de Estudios de Neutralidad, convido a todos a que vean, y últimamente me he vuelto medio fan de Carson, el norteamericano que entrevistó a Putin, entrevistó a Ted Cruz. Decir hoy, como dijo el analista Gatón, sin que esto parezca un programa de rebate a Gatón, lo uso como parte de, me acaba de escribir mi amigo Juan Carlos Espinal, un conocedor de la política internacional, analista igual de la política internacional, conocedor de la política interna de los Estados Unidos y posiblemente la persona más preparada que tiene República Dominicana en temas de solución de conflictos. Desde aquí saludo a mi amigo Nelson Espinal Báez, mi fratelo, un intelectual, un hombre súper correcto. China, Occidente tiene mucho diferente a China, a los asiáticos. Y nosotros podemos admirar lo que se está haciendo allá, pero ellos deberían admirar lo que somos nosotros, incluyendo China. En China son poco empáticos, no son tan de pensamiento colectivista, y el pensamiento asiático pasa por China, Filipinas, China con Taiwán incluido, Taiwán es China, Japón, Indonesia, Singapur, Tailandia. Todos estos países tienen culturas muy meritocráticas y también de mano dura. En Japón todavía la gente hace reverencia. Y en China no somos tan panas como somos aquí, no somos tan sabrosos como somos en Occidente. Y hablo de Occidente e incluyo África también. De África para acá, pasando un poco por Europa, un poco, pero más por el Mediterráneo europeo, italianos, rumanos, griegos, españoles, portugueses, un poco los franceses. Y América somos muy empáticos, muy de gente, muy de gente. Y Asia no es así. En Asia, si cometes un error, yo te doy palo, latigazos en el mejor de los casos. Singapur, en Singapur dan latigazos y ahorcan también. Y bueno, en Japón hasta el otro día te cortaban la cabeza con una facilidad. Y el japonés tenía tanto orgullo que cuando las cosas salían mal, cogían y sacaban el puñalito ese y se abrían la barriga. O sea, el asiático, no podemos esperar que en una negociación, cualquier tipo de negociación, con cualquier tipo de asiático, tengan el comportamiento de camaradería que tenemos de este lado del mundo. Pero, como el imperio inglés humilló a los chinos y los volvió un país de drogadictos, parece que los capitalistas
occidentales creyeron que el colonialismo podía ser forever. Y eso, la sociedad no funciona así. Llega un día en que los esclavos, los humillados, se rebelan. Y hay unos que se van para la montaña, como eran los negros, nuestros negros, hoy libertos, por suerte, todos. Se iban para la montaña y se volvían en cimarrones, pero hay otros como los chinos. Los chinos esperaron a Occidente en la bajaíta, como se dice en República Dominicana. Te estoy esperando aquí, ven. ¿Qué hizo Occidente? Capitalismo, vamos a producir donde mejor sea. Nos vamos para China, montamos las fábricas allá, nos aprovechamos de la mano de obra barata y también producimos en India, en Indonesia, en Bangladesh. No importa si son pobres, no importa. Y entonces ahí están las grandes marcas de ropa, las grandes marcas de zapatos, las grandes marcas tecnológicas, todo el mundo. Mudémonos para Asia. Total, son pobres. Los chinos los esperaron en la bajadita, mandaron a cientos de chinos al mundo entero a estudiar. Y yo recuerdo, pongo siempre, porque esto que estamos viendo ahora parece que es una realidad nueva. No. Yo cuando era adolescente, y tengo más de 60, ni sé cuánto tengo, pero sé que es más de 60. Me estaré quitando la edad, ¿no? Vi en una revista que se llama, muy interesante, que posiblemente sea tan interesante como en mi adolescencia. Recuerdo que a Cuba llegaba la versión en español de México, la revista es española, y recuerdo que la portada era el ejército chino, una portada grande con el ejército chino. Y hablaba de que en China te cogían los aviones, los tanques, los carros, los desarmaban hasta el último tornillo, lo perfeccionaban y lo sacaban. Entonces China tuvo una época de copiones, mientras los chinos estudiaban. Copiones. Tú llegabas a China y tú comprabas Rolex, Seikos, tú los comprabas baratísimos, no servía ninguno. Pero ahora ya cambió. Llegó un día en que China dijo, como si fuera un lobo vestido de oveja, o como si fuera Superman quitándose la ropa hasta que vieras la S. Un buen día China dijo, ahora venimos nosotros. Dicen que ese punto de inflexión fue cuando se metieron en lo que tiene que ver con el comercio internacional. Y los chinos entonces comenzaron a mostrar su otra cara, como en 3 etapas. Ha habido cambios significativos políticos y económicos. En China, para todos los mensos que dicen que China no es comunista, sí, porque ahora el sistema cubano no funciona. Cuba está con bloqueo. No pueden hablar nada del sistema vietnamita. Cuando hablan de comunismo, ponen a Cuba. No, porque tú ves Cuba. Sí, pero Cuba está bloqueada hace 66 años. Por lo tanto, a Cuba tú no la puedes poner de ejemplo de sistema fracasado cuando a Cuba el bloqueo no le ha permitido ser. Y con todo eso hacen vacunas únicas contra el COVID propias. Bloqueado, un país bloqueado. Pero esos mismos que están en contra del comunismo, el socialismo y todos los ismos, ¿quieren decir entonces que China es capitalista? No. China tiene mixtos, propiedad de los medios de producción y el impulso incluso de las empresas capitalistas no privadas. Son 2 cosas diferentes.
tienen o asociación con el gobierno o inyección del gobierno, porque es pretensión del gobierno que esas empresas salgan a flote y compitan dentro y a nivel internacional. Por lo tanto, hay una intervención totalmente estatal del Estado en la economía china. Y entonces, los que no saben de esto, dicen que no, que eso es capitalismo, capitalismo de Estado. Es mixto. Hay un montón de empresas de automóviles que hacen automóviles, hacen aviones, hacen drones, hacen todo, que son completamente estatales, totalmente estatales, compitiendo contra empresas mixtas que son privadas con capital del Estado y otros que son solo privados. ¿Qué hace China? China pone a competir y da facilidades para el emprendurismo. En Estados Unidos, eso es imposible. Lo más que hacen es dar exoneraciones de impuestos para facilitar la instalación de empresas privadas, pero en Estados Unidos no creen en la empresa estatal. Por lo tanto, hay una diferencia abismal de el capitalismo chino, que no es capitalismo, es comunismo, y Estados Unidos. Y el capitalismo en Estados Unidos y en el resto de nuestros países. Cuba es otra cosa. Dice Gatón de que China no va a alcanzar a Estados Unidos. Hay que saber que ya los chinos están inventando, ya tienen un sistema casi completado, no sé si ya lo completaron, que compite con el Starlink de Elon Musk, o sea, internet satelital. Están saliendo debajo de la mesa en el tema de los chips. Casi todos los celulares que se hacen en el mundo se fabrican en China. Y los chinos durante mucho tiempo tomaron el know-how de los norteamericanos, de los ingleses. Hay grandes empresas, incluso hay una que no voy a mencionar porque es un cliente mío, que un día yo llegué y le dije, pero la empresa que tú representas aquí, una de ellas, la compraron los chinos, y me miró y me dijo, ¿dónde tú leíste eso? Y le dije, pero que yo me repaso el mundo económico, yo leo economía del mundo entero todo el día para poder después hablar en un micrófono. Dice, sí, fue así. O sea, el mundo automovilístico europeo casi está completo en manos de los chinos. Si no es total, es parcial o en temas de investigación. La Toyota ya está usando inventos de la BYD. Y la Toyota, estamos hablando de la Toyota. Prefirió la conexión con los chinos. Vamos a ayudarnos en un ganar-ganar con la BYD. Y mientras el Tesla es la marca de eléctricos mandante en China, hay, hasta hace meses que vi 100 marcas diferentes de carros eléctricos. 100. Y ya en China no solo hay taxis aéreos, sino que para cómo son autónomos. O sea, en casi todas las investigaciones, ni hablar de los misiles hipersónicos, ni hablar de eso. Y ya China tiene su propia línea de aviones propios, que comenzó primero con motores rusos, pero los rusos a la vez tenían motores de Europa. Los rusos tomaron el know-how de Europa y entonces China tomó el know-how de los rusos. Los chinos ahora mismo están compitiendo
en los aviones de guerra de última generación. De última generación. Los aviones de guerra chinos están en el top 10 de los aviones de guerra más polifacéticos, más modernos del mundo entero. ¿Cómo tú vas a decir de que China no le va? Tal vez por el tamaño de la economía. Pero cuando te pones a ver los renglones de producción e investigación, ya China le da patadas a Estados Unidos. Patadas le da. ¿De dónde sale la afirmación de que China no le va a pasar a Estados Unidos? Y para colmo, hay otro aspecto para colmo. Ojo, yo prefiero entrar en yunta que a mi casa visite un norteamericano, un latinoamericano, un europeo, que un chino. Los chinos son agrios, ¿eh? Son gente trancada. Y muy, o sea, son otra cultura. Pero al César lo del César. Y uno tiene de cada quien tomar lo positivo. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que no te van a alcanzar? Si cuando miro estos audífonos son chinos, el micrófono es chino, las luminarias son chinas, las paredes son chinas, la ropa que tengo puesta, posiblemente made in Chinese. Y te vas a Miami, te vas a Nueva York, y te vas al mundo entero, y todo es made in Chinese. ¿Cómo tú vas a decir que no le van a pasar? Hubo una época en que China nada más producía, pero mientras iba preparando lo más preciado que puede tener un país, que es el capital humano. Lo más preciado. Que ahí es donde Latinoamérica se ha quedado rezagada, sobre todo porque a Latinoamérica ser pobre, la Europa rica absorbe a los profesionales. Los médicos, los ingenieros, los investigadores que se gradúan y que son buenos, terminan siendo absorbidos por los países ricos. Tanto así que cuando te pones a ver los CEO de las empresas norteamericanas de tecnología, casi todos son hindú o chinos. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y los que inventaron los nuevos algoritmos que han revolucionado la inteligencia artificial, más de la mitad son de Asia. Pero no solo China, India produce más en software que lo que Arabia Saudí recauda por petróleo. Y entonces está el otro fenómeno. Que hay que entender por qué en China específicamente, no así en el resto de los países, aunque el resto de los países, por ejemplo en Corea del Sur, quien manda es una oligarquía empresarial. Sí, ese cuento de democracia. Sí, pero no. Sí, pero no. Entonces, en China, mientras hay 50 personas investigando cómo hacer un mejor audífono, en Estados Unidos, en China hay 500 personas investigando lo mismo. 500. Graduados, con tecnología hecha ahí mismo, porque esperaron en la bajadita a los que lo humillaron. Y estamos hablando de una sociedades. Yo estaba revisando el otro día, Sun Tzu fue del 500 antes de Cristo. Sun Tzu. O sea, estamos hablando de sociedades
Y hablo de la Mesopotamia hacia allá, pasando por Persia, pasando por la vieja India, donde entre otras cosas se inventó el Kama Sutra, y llegando hasta la India. En toda Asia, ahí se inventó la escritura, se inventaron las religiones, la rueda, la navegación. He puesto varias veces el ejemplo que aquí hablamos de los piratas del Caribe y creemos de que los piratas eran 3 barquitos, 3. Una pirata china, una mujer, que tuvo 20,000 hombres a su cuidado y 400 barcos piratas a su cuidado. O sea, todo lo de los chinos es grande. Hasta los piratas eran mucho más numerosos. Y los piratas malayos ni hablar. Aquí, Occidente, tenemos el egocentrismo que creemos que nos la sabemos todas. Eso es un grave problema que tenemos en Occidente. Creemos que toda esa gente son indios. O que son mano de obra barata. Hay otro grave problema, partiendo de lo que dijo Gatón, que China nunca iba a alcanzar Estados Unidos. Bueno, en disminución de la pobreza ya le pasó. Porque China tiene pobreza cero. Que hay gente que ganan menos que los otros, sí, pero esa pobreza, esa marginalidad, esa drogadicción que vemos, no son fenómenos que se ven en la China de hoy. ¿Qué es la sociedad en que yo quisiera vivir? No. Yo quisiera lo mejor de ellos y la rumba cubana o el merengue dominicano. Y poder tener la sabrosura del piropo, sabroso, caribeño. Sí. Pero ¿cómo tú vas a decir de que China no le va a pasar a Estados Unidos? ¿Cómo lo vas a decir? Y más con las estrategias que no son, nada de esto que estamos viendo ahora es nuevo. Ahora es que se ha masificado. Pero nada de esto es nuevo. Hace muchos años, China está pasito a pasito diciéndole a los países africanos, golpeados, vapuleados y saqueados por Europa y por Estados Unidos, saqueados, ¿qué tú necesitas? Bueno, mire, chinchón, chinchón, chun, chun, chun. Yo lo que necesito aquí es 5 carreteras. Una va a atravesar la selva, la otra el desierto. Y necesito un tren. Ok. ¿Tienes dinero? No. ¿Tienes oro? Sí, ok. ¿Tienes oro? No. ¿Tienes cobalto? Sí. ¿Tienes oro? No. ¿Tienes cobalto? No. ¿Tienes diamantes? Sí. ¿Tienes oro? No. ¿Tienes cobalto? No. ¿Tienes diamantes? No. ¿Tienes uranio? Sí. Y entonces China se metió en esos espacios donde Occidente se dedicó a ser ladrón, saqueador. Fueron metiéndose. Y los rusos ni hablar. Los rusos tenían presencia en África. Desde la guerra de Angola contra Sudáfrica, a través de Namibia, la invasión sudafricana a Angola. Desde aquella época ya estaban los rusos apoyando a los cubanos, ya estaban los rusos metidos en Angola. O sea, nada de lo que estamos viendo hoy es nuevo, cuando aquello era Unión Soviética. Y dice el analista dominicano, buen analista, de que China no va a alcanzar a Estados Unidos. Bueno,
Mi nombre es Fernando Buitrago y este ha sido el programa Buitrago Vertical. Gracias a los que han estado conectados en TikTok. Este programa se transmite por Buena Radio, República Dominicana, desde la ciudad de Santo Domingo Este, ciudad trinitaria. Ciudad donde aún se conserva la primera iglesia del Nuevo Mundo. Visiten Santo Domingo, maravilloso, báñense en Punta Cana y si pueden, de ahí salgan también para Varadero. Mi nombre es Fernando Buitrago. Usted puede estar de acuerdo o no con lo que digo. La pregunta es si tengo razón en lo que digo o no. Suscríbase al canal y no olvide darle a la campana para nuevos contenidos como este y quién sabe, mañana mejor. Por favor, Sebastián.